donde nos hablará sobre un tema fundamental del derecho internacional público y las fuentes del derecho internacional que están establecidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El objetivo de esta entrevista es entender cómo funcionan estas fuentes, la importancia de solución de controversias y cómo han sido aplicadas en casos reales. Hola Jacqueline, ¿cómo has estado? Hola, buen día. Agradecida por la invitación a esta entrevista. Muy bien, pues comenzamos con esta entrevista. También contamos con la presencia de Sofía Iglesias, la cual a lo largo de la entrevista intervendrá para hacerte algunas preguntas y profundizar más en el tema. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Jacqueline, ¿crees que nos puedes comentar más acerca sobre el tema? Claro, pues este tema está basado en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, el cual proyecta distintas fuentes del derecho, como lo son los tratados internacionales, las costumbres internacionales, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y la doctrina. También se proyectan otras fuentes e influencias frecuentes, como lo son los actos unilaterales de los estados, los actos de organizaciones internacionales y el soft law. El tema es muy interesante, lo cual nos proyecta ciertos puntos claves, pero también nos deja muy clara la información. Pero coméntanos, ¿los tratados solo obligan a sus partes? Claro que sí, ya que los tratados solo obligan a los estados que lo han firmado y ratificado. Basándonos en la Convención de Viena, esta establece que la interpretación parte del sentido corriente del texto. ¿Esto resulta cierto o no? Es cierto, ya que la Convención de Viena establece que el punto de partida de la interpretación es el sentido de la corriente de los términos. ¿Nos podrías explicar con un ejemplo donde una reserva haya generado controversia sobre la integridad del tratado? Un ejemplo de esto podría ser la Convención sobre el Genocidio, ya que algunos estados formularon la reserva sobre ciertos artículos y la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultativa de 1951, determinó que si una reserva es incompatible con el objeto y el fin, no es válida. Ahora bien, ¿nos podrías ayudar a saber si puede haber costumbre regional? Claro que sí, puede existir costumbre regional siempre y cuando exista una demuestra práctica, uniforme y opinión juris en esa región. Un caso muy conocido es el de Nicaragua en Estados Unidos, que fue en 1986, lo cual decía que la prohibición del uso de la fuerza y no intervención de la costumbre, además del artículo 2 de la Carta del Debate, que mencionaba que cómo probar opinión, juris y prácticas encubiertas. Basándonos en los principios y en este sentido, ¿la debida diligencia es principio general de la norma consuetudinaria o ambas? La debida diligencia funciona como principio general, es decir, responsabilidad de no causar daño transfronterizo. Y esta como norma consuetudinaria en materia ambiental, como lo reconoció la Corte Internacional de Justicia en Pulp Mills en el 2010. La buena fe es un principio general reconocido y la reparación íntegra aplica en responsabilidad internacional. La buena fe es un principio general del derecho, reconocido tanto en los sistemas jurídicos internos como el derecho internacional. Aparte, es la repartición íntegra si se aplica en una responsabilidad internacional. Prácticamente en todos los casos de la Corte Internacional de Justicia se cita su propia jurisprudencia y doctrina para identificar el contenido de la costumbre y de principio. Ya para finalizar, ¿nos podrías hablar acerca de todo el tema general? Claro que sí, ya que en base a estos temas y conforme al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el derecho internacional se identifica principalmente en tratados, costumbres y principios generales, como la jurisprudencia y la doctrina como medios subsidiarios. Estos casos que se mencionaron se muestran que no hay jerarquía rígida entre tratados y costumbres, pero el jus cogens y la Carta de la ONU operan como puntos de referencia superiores. Las controversias que se centran en comprobar la costumbre, como interpretar tratados y como equilibrios de principio frente a hechos complejos. Todo este tema evidenció que el derecho internacional combina textos, prácticas, principios y razonamientos judiciales para resolver disputas reales.
Pues sí, este tema está muy claro, agradecemos la presencia de nuestra experta y nuestra crítica. Mi nombre es Dana Yasmín Gutiérrez Castañeda y fui la entrevistadora. Mi nombre es Sofía Ereciles Hernández y fui la crítica. Mi nombre es Jacqueline Peña y fui la experta.